Bien, muchachos, vamos a iniciar con nuestro capítulo 3, que este capítulo pues yo lo llamé como integral triple e integral de línea. Y entonces vamos a empezar por la integral triple. ¿Listo? Por la integral triple. Resulta que nosotros, en el caso de lo que ya hemos trabajado, hemos aprendido a integrar con respecto a dos variables. Ahora la idea es integrar pues con funciones que dependan de tres variables. Bien. Anteriormente, con lo que hicimos de integral doble, nosotros ¿qué hacíamos? Nosotros lo que hacíamos era integrar sobre una región del plano XY, ¿cierto? Tomamos por aquí una región del plano XY y sobre esa región íbamos a integrar. Bien. Recuerden que cuando nosotros hicimos la definición de integral, nosotros lo que hicimos fue, si tenemos por aquí una región en el plano XY, voy a tomar una región así, lo que hicimos fue dividir esta región en subregiones. La idea es que esas regiones pues sean homogéneas, ¿sí? Que tengan la misma forma. Yo por lo menos aquí estoy tratando de que queden como especie de cuadrados. Y bueno, de esta forma. Por aquí. Entonces se tomaba una subdivisión, una división. Eso de hecho se va a llamar una partición de nuestra región, ¿sí? Y a partir de esta división se definía la integral. Listo, aquí colocaba una de esas particiones, así. Eso es lo que hacía uno, lo que hacíamos en la integral doble. Bien. Y lo que hacía uno pues era tomar cada uno de estos a sub k, ¿sí? Cada uno de los a sub k, y de ahí se tomaba pues un representante que era el x sub k, y sub k. Bien, por aquí había un punto que era el punto x sub k, y sub k, que de hecho le colocamos asterisco para hacer referencia a que iba a ser el representante que íbamos a tomar. Eso fue para la integral doble. Eso fue lo que usamos para la integral doble. Y ahora para la integral triple, ¿qué va a pasar? Pues resulta que nosotros lo que vamos a usar ya no va a ser una región del plano XY, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a usar un sólido. ¿Listo? Vamos a usar un sólido, ¿en dónde? Pues precisamente en R3. Vamos a tomar por aquí un sólido en R3 que por lo menos inicialmente podemos pensar que tiene la forma de una caja, ¿sí? De un cubo por acá, algo de esta manera. Pues por aquí subiría. Aquí lo único es que nos quedó coincidiendo con el eje, pero no pasa nada. Digamos que ahora vamos a trabajar sobre esta región, que esta ahora no va a ser una región, sino que de hecho va a ser un sólido, que lo vamos a llamar el sólido D. Y aquí entonces, si uno hiciera las divisiones, miren cómo va a quedar. Resulta que haríamos algo de la siguiente manera. Voy a tratar de hacer la división que se note acá. Y ahora esa sería como una capa. Y ahora todas esas capas las divido. Voy a colocar aquí las particiones. Algo así de esta manera.
Y entonces ahora lo que vamos a tomar son estos cubitos que nos quedan acá. Esos cubos son los que vamos a tomar ahora. ¿Listo? Vamos a tomar uno de esos cubos. Y entonces, para uno de estos cubos por aquí, digamos para este cubo de acá, lo que vamos a hacer nosotros para este cubo es tomar un representante, que ese representante pues tendría las coordenadas X, Y y Z. ¿Listo? Z sub K. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar precisamente con respecto a eso de ahí. Bien. Entonces, la integral, de hecho, va a estar definida a partir de esta partición que nosotros le hagamos al sólido. Y se va a definir de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí nuestra definición. Y la definición dice lo siguiente. Si nosotros consideramos CAF de X, Y, Z una función de tres variables, definida sobre, bueno, eso también se podría llamar una región, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros lo tomaremos por lo general como un sólido. Entonces vamos a escribir aquí sobre el sólido cerrado, yo lo voy a escribir así, sobre el sólido cerrado de, que acabamos de pintar ahí, del espacio tridimensional. Bien, y vamos a decir lo siguiente. Vamos a colocar aquí un punto. Vamos a colocar la integral, entonces, la integral triple de f sobre d se define como entonces va a ser la triple integral sobre la región D de nuestra función f de x, y, z. Por aquí antes era por un dA, porque era como un diferencial de área, pero aquí no vamos a tener diferenciales de área, aquí vamos a tener diferenciales de volumen. Por lo tanto, aquí vamos a escribir por dV. Y esto va a ser igual a ¿quién? Al límite, cuando la norma de las particiones se va hacia 0, de la sumatoria desde k igual 1 hasta n de los f de x sub i, de los f de x sub k asterisco, y sub k asterisco, z sub k asterisco. Eso de ahí. Multiplicado aquí por los diferenciales de volumen. De esta manera. Esta es la definición que nosotros tenemos para la integral triple. Pero al igual que nosotros hicimos con la integral doble, no va a ser la forma de calcular la integral, ¿sí? Con esto de aquí podíamos obtener aproximaciones mediante sumas de Riemann, como lo hicimos en el caso de la integral doble. Sin embargo, en este caso pues no lo haremos porque realmente sería bastante largo, ¿sí? Sino que de una vez vamos a pasar a hablar de evaluación mediante integrales iteradas. Página siguiente. Y vamos a escribir entonces evaluación mediante integrales iteradas. Evaluación
mediante integrales iteradas. Bien, y para la evaluación vamos a tener pues varias formas. ¿Listo? Vamos a tener varias maneras de hacerlo. De hecho, en total van a salir 6. ¿Listo? Y van a estar dadas de la siguiente manera. Vamos a considerar un primer caso, ¿sí? Vamos a pensar en lo siguiente. Si la región D o el sólido D está acotada aquí podemos decirlo como verticalmente o en el eje Z. Vamos a escribirlo así. Si está acotada en el eje Z por Z igual a G1 de XY y G2 de XY, entonces vamos a obtener que la triple integral sobre el sólido D de nuestra función f de x, y, z con respecto a dv va a ser igual a ¿quién? Entonces nosotros sabemos que z se va a mover entre g1 de xy y g2 de xy. Esto pues va a ser de la función de xyz y lo integramos con respecto a la variable que conocemos, de esta manera. Pero entonces nos quedarían faltando otras dos integrales, que sería doble integral sobre la región, y aquí como es doble integral entonces sería por un dA. ¿Listo? Donde este R, ¿quién va a ser? Donde R es la proyección del sólido D sobre el plano XY. Entonces es como si desde verticalmente, desde la parte superior de D, alumbráramos, recuerden estas proyecciones, alumbráramos verticalmente hacia la región D y se proyectara la sombra. Entonces esa va a ser la región D. ¿Listo? Esa va a ser nuestra región D. Ok. Ahora, resulta que la región D, nosotros podemos expresarla de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí. Si R puede verse de la siguiente manera, los x, y, tales que x está entre A y B, y y está entre h1 de x y h2 de x, entonces vamos a obtener lo siguiente. Voy a copiar esto mismo acá arriba y acá le voy a cambiar pues algunas cosas. Vamos a tener que la integral, la triple integral va a ser igual a lo siguiente. Voy a abrir un poco acá. Una pregunta. Sí, señor. O sea, según lo que usted nos dice, primero siempre hay que integrar respecto a la variable z. No, ¿Para qué? no siempre. Dependiendo del ejercicio. ¿Sí? Dependiendo del ejercicio. Porque aquí, en este caso, pues es porque a z lo pudimos acotar, quedó acotado entre dos variables que dependen tanto de x y y. Pero si z depende de una sola, entonces podría integrar con respecto a otra. O si z es constante, podría dejarla incluso de última. ¿Sí? Si z se mueve entre constantes, podría dejar para integrarla de última. Entonces, bueno, aquí como me quedaría, que entonces va a ser la integral
desde 0, perdón, desde A hasta B, y la integral aquí sería desde h1 de x hasta h2 de x de la integral, y aquí iría primero con respecto a z, luego con respecto a y por último con respecto a x, que la última de las integrales pues es la que se mueve solamente entre constantes. Si hay otra que se mueve entre constantes, pues ahí estaría. Ahora, si ustedes recuerdan, nosotros siempre teníamos otra forma de definir la región, ¿sí? Siempre teníamos otra forma de definir la región. Lo que pasa es que a veces cuando cambiábamos el orden entre x y y, la región pues quedaba más difícil de trabajar o quedaba definida en dos subregiones, ¿sí? Pero se podía cambiar ese orden, ¿sí? Entonces vamos a colocar ahora lo siguiente. Voy a pasar a la siguiente página. Además, vamos a colocar aquí. Pero si R, sí, claro. Vale. Entonces ahora aquí vamos a colocar. Pero si R lo podemos escribir de la siguiente manera. Los XY en R2, ustedes ya saben. Tal que Y se mueve entre constantes, entre la constante C y D. Y que la variable X es la que se mueve entre funciones. Una función aquí H1 que depende de Y ahora. Y una función H2 que depende de Y. Entonces, vamos a tener que nuestra integral, voy a copiarla y pegarla, y vamos a cambiar lo que necesitamos. Entonces nuestra integral nos va a quedar de la siguiente manera. La triple integral, pues entonces ahora va a ser lo siguiente. Va a ser. La última es con respecto a z, con respecto a y, que es la que se mueve entre constantes, que va desde c hasta d. Entonces aquí iría de y. La que sigue es x, que se mueve entre y1 de y y2 de y. Y la primera integral que se resuelve es con respecto a z, que se mueve entre las dos en funciones que dependen de las dos variables. ¿Listo? De hecho, hay 6 formas, ¿listo? Hay 6 formas de escribir nuestra integral. Vamos a colocar. De hecho, hay 6 formas de escribir la integral dependiendo del orden de integración. Dependiendo del orden de integración. ¿Qué son las siguientes? Las primeras que nosotros planteamos, las primeras dos que planteamos, fueron cuando empezábamos integrando con respecto a z, que era la primera integral que nosotros resolvíamos. Cuando resolvemos esa, entonces tenemos dos opciones: continuar con dx, luego de y, o continuar con dy y después con dx. Podemos hacer lo mismo ahora, pero partiendo de integrar al dx. Si integramos primero con dx, podríamos continuar integrando con respecto a y después con respecto a z, o integrar primero con respecto a z y luego con respecto a y. Y por último, podríamos pensar en iniciar integrando con respecto a y, ¿sí? Y cuando integremos con respecto a y, podríamos continuar integrando con respecto a x, luego con respecto a z, o primero con respecto a z y por último con respecto a x. Estas son las 6 posibles formas de hacer la integral. Solamente que no es que siempre las vayamos a poder usar. ¿Eso de qué depende? Del comportamiento de las variables, ¿sí? ¿Por qué? Lo que sí es importante, y presten atención a esto,
es que si yo integro con respecto a z, entonces, o bueno, si yo integro con respecto a x, no puede aparecer después una x acá. Es decir, la variable y no puede depender de x. Aquí x no podría depender de z. Lo mismo acá. Y no podría depender de z y x no podría depender de y. ¿Sí? Digamos, leyéndola de aquí en adelante, una no puede depender de las variables anteriores. Entonces, miren, aquí x puede depender de cualquiera. Y no puede depender de x. Y z no puede depender ni de x ni de y. Aquí z no puede depender de x. Y aquí y no puede depender ni de x ni de z. Aquí x no puede depender de y. Y aquí z no puede depender ni de y ni de x. ¿Sí? Así de esta manera. Eso es lo que debemos tener pendiente, ¿vale? Cuando definamos pues nuestra región D o nuestro sólido D, para poder definir entonces nuestra forma de integrar. Bien, vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones que vamos a tener para usando nuestra integral triple, y a partir de esas aplicaciones pues vamos a hacer algunos ejemplos usando la integral triple, ¿vale? Entonces vamos a continuar y vamos a colocar aquí aplicaciones. Aplicaciones. Bien. Y la primera aplicación que nosotros tenemos es precisamente el volumen. El volumen. Esa es la primera aplicación que tenemos para nuestra integral triple. Y lo que vamos a tener es lo siguiente. Si consideramos, cambiar el color, si tomamos que f de x, y, z es igual a 1, entonces el volumen del sólido D es lo siguiente. Entonces va a ser la triple integral sobre el sólido D, ¿sí?, de nuestra función f de x, y, z por el de v. ¿Sí? Este va a ser el volumen. Que esto es lo mismo que escribir la triple integral. ¿Cuánto vale f de x, y? Vale 1. Entonces sería la triple integral del dv. Esto es precisamente lo que tenemos para hallar el volumen. Vamos a usar la triple integral sobre el sólido por el dv, por el diferencial de volumen. Bien, esa es la primera aplicación que nosotros tenemos. También podemos hablar de la masa de un sólido, masa, la masa de un sólido. Entonces, resulta que aquí, pues de nuevo vamos a considerar, para hallar la masa, pues necesitaríamos hablar de quién sería la densidad, o cómo sería la densidad, y vamos a pensar lo siguiente. Si ρ de x, y, z, una función pues de 3 variables, es la densidad volumétrica, ¿cierto? Serían unidades de masa por volumen. Es la densidad, cambiar aquí, es la densidad de un sólido D. Entonces la masa del sólido, está dada por, tenemos aquí lo siguiente, va a ser la masa va a ser igual a la triple integral
sobre el sólido D de la densidad por el dV. Así vamos a calcular la masa de un sólido. ¿Listo? Recuerden que cuando nosotros hablábamos de masa, pues también empezamos a hablar de, o de hecho cuando teníamos densidad, hablamos de centros de masa. ¿Listo? Y de hecho también se van a definir los centros de masa para un sólido. ¿Listo? Entonces, para definir los centros de masa, pues necesitamos definir primero los primeros momentos del sólido. Entonces voy a colocar en la siguiente página. Vamos a colocar aquí primeros momentos. Primeros momentos. Y vamos a hablar sobre estos. ¿Me puede hacer un favor de devolver la aplicación? Dale. Ya, profe, gracias. Vale, listo. Entonces, ahora vamos a hablar de los primeros momentos del sólido alrededor, ya no de los ejes, sino de los planos. ¿Listo? Entonces, voy a colocar aquí los primeros momentos del sólido alrededor de los planos coordenados están dados por lo siguiente. Entonces vamos a empezar por aquí. Si nosotros hablamos del primer momento con respecto al plano XY, entonces esto va a ser la triple integral. Aquí en lo que acabo de escribir, ¿qué variable me hace falta? Me hace falta la variable z, entonces sería z multiplicado por ρ de XY, z por dv. Bien, ¿qué más? El momento con respecto al plano, vamos a escribir xz, va a ser igual a la triple integral. ¿Qué variable me hace falta ahí? En lo que escribí. Me hace falta la variable y, entonces sería y por ρ de xyz por dv. ¿Listo? Y por último, el primer momento, con respecto a, me falta yz. Y eso sería la triple integral sobre el sólido D de x por ρ de xyz por dv. Eso es, así se calculan los primeros momentos. Y ahora, teniendo los primeros momentos, pues entonces podría hablar del centro de masa. Centro de masa. ¿Listo? Podría hablar del centro de masa. Y vamos a decir lo siguiente. Si ρ de x, y, z es la densidad de un sólido D, su centro de masa es el punto x barra, y barra, z barra, donde vamos a escribir quién es cada uno. X barra, ¿quién es? La misma idea de cálculo 2, esto, o lo que hicimos integral dobles. Este va a ser el momento en YZ,
sobre la masa. Y y barra va a ser igual al momento en xz sobre la masa. Y por último, z barra, ¿quién va a ser? ¿Quién sería z barra? El momento en XY sobre la masa. Exacto, el momento en xy sobre la masa. Esto va a ser. Bien, eso me quedaría. Ahora, ¿cómo se llamaba el centro de masa cuando la densidad era constante? ¿Qué fue lo que hicimos en el curso de cálculo 2? Si ρ de y z es constante, vamos a colocarlo así, es constante, entonces el punto x barra, y barra, z barra es llamado centroide. Es llamado centroide. ¿Listo? Bien, y finalmente las aplicaciones, así como hicimos también de las aplicaciones de y la integral doble, pues nos faltaría hablar de una que es precisamente los momentos de inercia. ¿Vale? Me dice si están listos para pasar a la siguiente página. Bueno, voy a cambiar. Y vamos a colocar ahora que vamos a hablar de momentos de inercia. Momentos de inercia. Me coloqué una inercia. Momentos de inercia. Que también recordemos que son los segundos momentos. Los segundos momentos o momentos de inercia aquí sí se van a tomar con respecto a los ejes, los de momentos de inercia de D alrededor de los ejes coordenados están dados por lo siguiente. Entonces, si vamos a calcular el momento de inercia con respecto al eje X, sería la triple integral sobre el sólido D, y aquí falta la variable Y y la variable Z, multiplicado por ρ de XY Z por dV. Bien, el momento de inercia con respecto a Y, entonces sería la triple integral sobre el sólido D, falta X y Z, ρ de XY Z por dV, de esta manera. Y entonces, ¿cómo me quedaría el momento de inercia con respecto a Z? Quedaría que es la triple integral sobre el sólido D de x al cuadrado más y cuadrado por el ρ de XYZ por el dV. ¿Listo? Esos son los momentos de inercia con respecto a cada uno
de los ejes coordenados. Bien, listo. Y ahora lo que vamos a hacer es precisamente usar esto de aquí para encontrar un volumen, ¿listo? También para encontrar un centro de masa y para encontrar un momento de inercia, ¿listo? Entonces vamos a continuar en el siguiente video hallando un volumen, un centro de masa y un momento de inercia.